Bueno, muy buenas noches a todos. Realmente es un verdadero placer tenerles nuevamente con nosotros este hermoso viernes, donde donde en la comunidad Ágil Paraguay queremos seguir difundiendo el conocimientos y por sobre todo cómo podemos hacer las cosas diferentes y de una mejor manera. Eh, Hoy creo que es nuestro webinar número, no quiero llevar la cuenta que estamos entre el 20 y algo, 20 y algo. La próxima tengo ya ese dato para todos ustedes. Y bueno, así como le dije, siguiendo estas seguidillas de webinars, hoy esta noche le tenemos a una persona que está, personalmente está removiendo un poco las redes sociales, el LinkedIn, Iván Ferreira. Una persona que está, por lo que estuve viendo en las redes sociales, estaba trabajando mucho, impulsando mucho el agilismo. Bueno, hoy le decimos invitar un poquito para que nos cuente por su experiencia de cómo está llevando adelante el marco de trabajo ágiles en su empresa y bueno, que nos cuente un poquito los principios y las prácticas aplicadas en recursos humanos. Así que, Iván, muy bienvenido, muy buenas noches. Por favor, te cedo el micrófono como te gustaría dirigir, que sería preguntas, te pueden interrumpir o al final, eso queda a tu cargo, Iván. Y bueno, yo estoy acá para leer Eh, las consultas en el chat y estoy a tu disposición. Perfecto, Hugo. Una consulta. ¿Cómo estamos hoy en el modelo del Zoom? ¿Las personas pueden activar el micrófono y hacer las preguntas o tienen el micrófono desactivado y solamente pueden hacerlo vía el chat? No, como quieren. Ellos pueden activar sus micrófonos sin problema. Acá no hay restricción. No, Excelente, no, no somos. excelente. Me encanta eso porque sí, a mí me encantaría que hagan las preguntas en el momento que surgen las dudas. Eso enriquece un poco más digamos, la presentación, la conversación, se habla en el momento y les aliento a que las personas se animen a hablar y se animen a activar las cámaras cuando hablan, más que escribir en el chat. Entiendo que algunas personas tienden a ser un poco más tímidas en ese contexto, pero si nosotros partimos desde la base de que los individuos y las interacciones son más importantes que los procesos y las herramientas, es sumamente importante de que esa interacción sea cara a cara, porque todos sabemos de que hay un montón de cosas que no se dicen en el texto, se dicen a través de las expresiones que nosotros tenemos mientras estamos conversando. Entonces, aprender a reconectarnos con ver la cara de la otra persona mientras estamos hablando es sumamente importante y principalmente en este mundo en donde estamos tratando de promover una forma de trabajar en la que estar en vivo y presente con las personas creo que es la clave del éxito de este marco de trabajo. Entonces, ya antes, para no, digamos, que esto no sea muy largo, sí quisiera saber, vuelvo a repetir la consulta que hice anteriormente, porque hasta los que respondieron ahora, la mayoría dicen, estoy como líder corporativo en arquitectura digital, soy Scrum Master, operaciones de TI, de TIC. Me encantaría saber de qué especialización son las personas que están conectadas el día de hoy, porque hasta ahora no estoy viendo profesionales de recursos humanos y en esta charla específicamente está dirigida a profesionales de recursos humanos. Por lo tanto, quiero adelantar que aquellos que son coach ágil, son de TI, etcétera, etcétera, probablemente no se lleven desde el punto de vista de agilidad nada nuevo. Ahora, considerando de que las personas que están aquí son hasta el momento mayormente profesionales de TI o de ágil, que ya conocen a qué se refiere el mundo de ágil, si son profesionales de ágil y ya conocen de qué se refiere ágil, me gustaría conocer, si me puede alguien decir en vivo, cómo recursos humanos está promoviendo ágil en su organización. Eso me encantaría conocer. Si son profesionales de ágil, ya conocen ágil, son de TIC, son de arquitectura, son de un elemento más relacionado a la tecnología que a recursos humanos. Me encantaría escuchar
cómo recursos humanos está promoviendo ágil dentro de su organización. ¿Quién se anima a hacerlo voluntariamente antes de que yo dedocráticamente anuncie el nombre de una persona y tenga que hablar? Estoy viendo, a ver, ahí está, excelente. Juan, adelante Juan. Cuéntame cómo están haciendo, de dónde estás conectado, cuál es tu especialización y cuál es tu perspectiva acerca de cómo recursos humanos está promoviendo ágil en tu organización. Bueno, soy Juan Mongelo, estoy como Scrum Master en una empresa en Software Natura. Estoy en Luque ahora mismo, conectado. Y la verdad que soy bastante nuevo todavía, bastante junior, y estoy acá para aprender. Todavía no me puedo involucrar mucho en esa parte. De hecho, creo que hay mejoras en esta parte de la parte de recursos humanos, cómo implementar la cultura ágil ahí, ¿verdad? Y estoy para conocer más en el webinar, a ver cómo puedo hablar digamos, con los managers y eso para ir mejorando este sistema. Excelente, genial, perfecto. Muchísimas gracias, Juan, por animarte a hacer una conversación en vivo. ¿Alguna segunda persona y última persona antes de comenzar que me diga en vivo qué está haciendo recursos humanos en su organización para promover la cultura ágil? A ver, voy a hacer un recorrido para que nos digan que no los estoy viendo. Estoy viendo a Juan, a Viviana, a Patricia, a Lourdes. A ver, ¿quién se anima? A Sonia, Virna. Hola, Virna. ¿Cómo estás, Virna? ¿Te animas a hacer una pasadita por aquí en vivo? Virna es conocida, por lo visto, por varios con mis colegas. Virna, ¿estás por allí o estás escondida? Hola, hola. ¿Quién está hablando? Hola. Hola, Iván. Félix Varela te saluda. ¡Oh! El gran Félix Varela, y ahí se cruzó con Virna. Dos grandes colegas. ¿Cómo estás, Félix? ¿Cómo estás, Virna? Podemos Súper hablar bien. entre los tres sin problema. Y le voy a ceder la palabra a la dama, claro que sí. Pero un gusto verte por acá, Iván, por la comunidad. Ya decía, ¿por qué Iván no está apareciendo por acá? Le gusta verte por acá y con un tema un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, como decía, de recursos humanos, ¿verdad? Pero Perfecto. un poquito para romper el hielo, ¿verdad? Yo, como sabes, soy un practicante también de la agilidad, y algo que veo mucho que la gente de recursos humanos está haciendo un poco en nuestra organización, especialmente se están llevando el concepto de la gestión de tareas, ¿verdad? Cada departamento siempre se va a entender. Finalmente, los proyectos, lo que hacen es una tarea. Entonces ellos empezaron a agrupar un poco en ese concepto de cierto tiempo, en cuánto tiempo se pueden hacer para manejar las expectativas, las priorizaciones y el orden, ¿verdad? Entonces, sin alargarme un poquito, todo lo que sean tareas en mi organización, en el área de recursos humanos, empiezan a tener también un tablerito por hacer, en proceso y terminado. Eso nomás. Excelente, muchas gracias, Félix. Qué bueno tener por aquí, qué gran noticia. Virna, colega, ¿cómo estás? Todo bien, Iván, qué gusto. Qué Qué gusto gusto para mí. realmente poder participar. ¿Sí? Y qué bueno tenerte por aquí, Virna, y contanos, por favor, ¿cómo ves la participación de recursos humanos o en tu organización o en las organizaciones en general? El tema de recursos humanos, realmente muy pocos son los que están implementando el tema ágil, por lo menos lo que yo conozco, ¿verdad? Y lo que más veo que, o sea, lo único que he visto que se aplicó fue el tema de Kanban, ¿verdad? Esa es la experiencia que he visto justamente para el tema de los tableros Kanban. Hasta ahí. Pero sería bueno escuchar un poco otras experiencias. No sé en qué más estarían participando. Perfecto, muchísimas gracias, Virna. Bueno, habiendo escuchado la opinión de algunas personas, no sé si alguien más, hay una sola persona, necesito que sea de recursos humanos, que esté presente hoy para que sea un representante de toda esa comunidad de profesionales de recursos humanos que tiene un tremendo potencial. Yo trabajé Lourdes, ¿te animas a contarnos un poquitito así en vivo acerca de
tu experiencia en recursos humanos y también cómo estás viendo hoy recursos humanos y en qué te estás dedicando ahora que yo trabajé ya tiempo pasado. Lourdes, ¿estás por allí? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Lourdes. Contanos, por favor, tu experiencia, fue tu experiencia, qué sabes acerca de Ágil y cómo estás viendo Ágil a futuro en recursos humanos y por qué mencionas trabajé en recursos humanos y en dónde estás trabajando ahora. Contanos un poco acerca de eso. Ok, yo trabajé 18 años en el área de recursos humanos en una empresa Wow. transnacional de consumo masivo. Hace un año me dediqué al tema del capacitar y empoderar al área comercial en temas netamente de objetivos. Estudié un diplomado de coaching y me he certificado. Y he tenido conocimiento de Ágil a través de una capacitación que tuve de coaching sistémico, pero no tengo todavía clara la información de a qué se refiere, porque eso es un tema nuevo, ¿no? Entonces, no tengo todavía claro cómo aplicarlo en recursos humanos. Okay. Yo me dedicaba al tema de la parte de la nómina, la parte de capacitación, la parte de los bonos bonos de cumplimiento, etcétera, etcétera. Todo lo relacionado también al sindicato, tenemos una planta industrial, etcétera, etcétera. Buenísimo. A ver, wow. ¿Por dónde empiezas? Sí, en realidad me encanta que estés presente, me encanta que seas representante y me encanta tu honestidad y un punto en particular que mencionaste que varias veces escucho yo en muchos profesionales, y no solamente en recursos humanos, sino en profesionales de TI, muchos relacionados a tecnología, es este marco de trabajo nuevo, esta metodología nueva, como llaman. Y en realidad no es nueva. El manifiesto se declaró en 2001, es decir, ya hace muchísimo tiempo que esto está rondando, pero aparentemente tenemos un déficit de upgrades dentro de nuestros sistemas operativos en las organizaciones o mismo dentro de nuestras... Porque nosotros decimos que son las organizaciones, pero en realidad somos las personas que conformamos las organizaciones. Y mientras nosotros como personas no nos predispongamos a el cambio, allí es donde tenemos este déficit. Ahora, yo lo que estoy convencido es que tenemos la ventaja de que llegó el COVID y cuando algo tan trágico como esto, que genera una crisis, y no quiero desconocer de que allí afuera hay un montón de problemáticas y justamente parte de la forma en la que nosotros podemos ayudar a mitigar esa problemática es impulsando la economía a través de lo que nosotros sabemos hacer y las oportunidades que tenemos y la tecnología que podemos manejar. Entonces, la tecnología hoy está para que pueda permitir a muchas más organizaciones a sobrevivir efectivamente situaciones de crisis como la que nosotros tenemos. El problema es que estamos muy acostumbrados a trabajar de la misma manera y esa costumbre es lo que genera muchas veces esa incapacidad de las organizaciones de aprovechar mucho más los aspectos tecnológicos, pero los aspectos tecnológicos por sí solos no son suficientes. La tecnología es un medio solamente. Lo que necesitamos es poner algo encima de la tecnología que pueda aprovechar ese medio para que pueda ser explotado de la manera que genere valor para la organización y también para las personas. Y me doy cuenta de que esta pandemia generó una crisis no tanto en las organizaciones como en las personas. Y la crisis que se generó en las personas es porque realmente no estaban conociendo este marco de trabajo. Estoy convencido de que aquellas organizaciones que saben aplicar realmente este marco de trabajo no tuvieron una crisis tan grande como aquellas que les llegó de manera inesperada todo acumulado. Una conexión remota, un marco de trabajo para poder integrar al equipo, una forma de organizar y priorizar diferente. En realidad, vuelvo a ver esta crisis que no desconozco, que hay muchos problemas allí afuera, como una oportunidad para que las personas vean de que es el momento de hacer algunos ajustes, algunos cambios.
Y allí es donde realmente creo que recursos humanos tiene un gran potencial de impacto. Y me da la impresión, por lo menos por las conversaciones que tuve con muchos profesionales, que recursos humanos no está lo suficientemente involucrado y eso está limitando el impacto que podría llegar a tener, porque como muchas personas dijeron aquí, recursos humanos, creo que tiene que ser luego de TI el siguiente o la siguiente función de negocio que tiene que estar sumamente involucrada. Y no solamente los recursos humanos. Esto es aplicable a cualquier contexto. Podríamos llevarlo a la educación, a los trabajos del día a día dentro del hogar, a proyectos de la manera que uno quiera manejar. Pero si nosotros vamos a TI, luego tenemos que expandir a recursos humanos y luego también tenemos que llegar al área de control financiero. Entonces, allí tenemos un montón de... Así como el COVID nos reveló de que la interdependencia es mucho mayor de lo que nosotros creemos, donde algo que en otra parte del mundo llegó hasta aquí, la interdependencia que tenemos dentro de las organizaciones es mucho mayor de la que nosotros creemos. Entonces, habiendo dicho eso, a ver qué dice Nair, es tan cierto, creo que esto hizo que deje de hablar por hablar y hablar en serio. Sí, es exactamente, el tema es cómo. El tema es cómo. Ah, me encanta el tema del cómo, perfecto. Allí es donde viene esta presentación. Y quiero adelantar a todos de que esta presentación es un recorte del recorte del recorte del seminario que voy a hacer el jueves 20. El jueves 20 es la presentación completa, pero vuelvo a decir de que es dirigida a profesionales de recursos humanos. Entonces, si ustedes quieren saber cómo, yo estoy convencido de que el primer paso es darle a las personas que trabajan en recursos humanos una visión general de lo que es Ágil y Scrum. A partir de allí, teniendo una visión, que es lo que yo pretendo transmitir en base a nuestra experiencia, a partir de esa visión que recursos humanos comience a trabajar dentro de sus propias prácticas que son, digamos, adaptadas al nivel de madurez, al tipo de organización, a la escala de la organización. Entonces, el cómo es, comencemos invitando a las personas de recursos humanos a que conozcan más Ágil hablando el lenguaje de recursos humanos. Así que hoy van a ver un pequeño vistazo general acerca de eso. El jueves 20 veríamos en un seminario de aproximadamente 3 horas el vistazo completo. Entonces comienzo, ya sin irnos más para allá. Tengo la certificación de Scrum, pero no encuentro cómo. Ojalá que hoy pueda dar un poco de, como les digo, entre hoy y el jueves 20, si se juntan, si se unen, estoy seguro que van a quitar mucho más ideas para hacer. Entonces, a ver. Iván, tira acá si querés el link y que la gente que esté interesada se pueda anotar también. Ok, para no cambiar la ventana, porque allí sí ya me complico un poco, lo que voy a hacer es, al finalizar la presentación, tiro el enlace de inscripción acá en el chat. Perfecto. Y cuando digo ágil para recursos humanos, ¿por qué digo recursos y no digo talento o capital humano? Como siempre hay una discusión acerca de si las personas son recursos o no son recursos. En realidad, si nosotros tomamos la definición del diccionario de la Real Academia Española, recursos significan medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve para conseguir lo que se pretende. Por lo tanto, las personas sí pueden ser consideradas recursos en ese contexto. Ahora, el problema en realidad no es la palabra recursos. En realidad son las prácticas que se llevan dentro de la función de recursos humanos. Y nosotros podríamos cambiar las palabras. Podríamos decir talento, podríamos decir capital, podríamos decir cualquier sinónimo que encontremos en el diccionario, pero si no cambiamos las prácticas, en algún momento nos quedaríamos sin palabras para definir a esa función. Entonces, lo que realmente tenemos que hacer es no enfocarnos en la palabra recursos, sino enfocarnos en las prácticas.
lo que realmente tenemos que hacer es enfocarnos más en la palabra humanos y lo que realmente significa ser humano. Entonces, cambiemos la discusión de recursos, dejando todo lo que sea recursos, a lo que yo recursos más asocio con gestión y administración y procesos. Dejemos la gestión, administración y procesos de las tareas repetitivas a la automatización y a la inteligencia artificial. Mientras que aprovechemos a los humanos para hacer cosas que los humanos pueden hacer diferentes de las máquinas, que es socializar, ser creativas, analíticas, usar la intuición, tener sentimientos, empatía, compasión, inspirar a las personas. Entonces, tenemos que cambiar el foco de atención. Vamos a ver más qué realmente significan humanos. Y las personas que trabajan en recursos humanos, los profesionales de recursos humanos, tienen que comprender de que si bien trabajan en la organización, trabajan por las personas. ¿Eso qué quiere decir? Te tiene que apasionar trabajar por las personas. Y hay un libro que me gusta mucho, que se llama El último soplo de la vida, en donde Paul Kalanithi dice, el 99% de las personas escogen un trabajo por el salario, por el ambiente, por el horario. Mas esa es la cuestión. Colocar el estilo de vida en primer lugar es una forma de encontrar un empleo, pero no una vocación. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? De que muchas veces las personas que están trabajando en recursos humanos están viendo su profesión como aspectos administrativos y puramente administrativos. Y realmente esa no es la esencia. Nosotros ya podemos salir de esas tareas que anteriormente se tenían que hacer de manera manual y podemos dejarle a las personas en recursos humanos. Pero para eso realmente tienen que estar apasionadas por hacer que las personas se desarrollen por sobre todo y que tengan una inspiración, una motivación y una capacidad de seguir creciendo dentro de la organización. Entonces, no es el recursos humanos típico donde lo que nosotros hacemos es buscar el comando y control. Lo que estamos buscando es lograr que las personas se desarrollen y desarrollen esa capacidad de automotivarse para lograr las metas de la organización en sí. Entonces, cambiamos el paradigma del típico, la teoría X, donde las personas son perezosas y no quieren trabajar, y a menos de que se les obligue a trabajar y se les ponga algunas, como se dice, algunos castigos por no trabajar, pasamos a la teoría Y, en donde realmente las personas sí quieren trabajar por naturaleza. El problema es que ellas necesitan a alguien que les dé esa visión, esa inspiración, y que les promueva un marco de trabajo donde ellas puedan desempeñarse, donde ellas puedan progresar, donde ellas puedan crecer. Y realmente cuando uno ve las encuestas en profesionales, lo que la mayoría de los profesionales quiere es desarrollarse en su carrera, desarrollarse personalmente. Entonces, una vez que se promueven esos factores, las personas naturalmente van a estar motivadas para trabajar. Entonces, no busquemos la motivación. No quiero decir de que las recompensas externas no son importantes pero realmente si nosotros queremos que la organización pueda atravesar situaciones de crisis, allí es donde el compromiso verdadero de las personas se manifiesta. Y ese compromiso verdadero no se logra pidiéndolo y no se logra de la noche a la mañana. Es un trabajo que se hace durante mucho tiempo y forma parte de la cultura de la organización. Entonces, eso es sumamente importante. Fíjense, esta es una encuesta que se hizo a 192 profesionales de recursos humanos, a los que se les preguntó cuál consideras que es el grado de conocimiento del área de recursos humanos de tu empresa sobre la automatización de procesos con soluciones de RPA. Y fíjense, un 46% respondió, nunca he oído hablar acerca de RPA,
un 37% tenía un bajo conocimiento de RPA. ¿Y eso qué nos quiere decir? Que un 83% de los profesionales de recursos humanos no son completamente conscientes de que podrían estar solamente calentando la silla para una máquina. Mucho de lo que recursos humanos puede hacer hoy día se puede automatizar. Entonces, vuelvo a decir, dejemos la parte de recursos a la automatización, a la inteligencia artificial y enfoquémonos en humanos. Pero esta no es una charla de RPA, es una charla de ágil. Pero para que no sean, si son profesionales de recursos humanos, aquellos que nunca escucharon hablar acerca de RPA, RPA proporciona herramientas para crear sus propios robots, a los que típicamente llamamos bots, para automatizar cualquier proceso de negocio. En lo que el bot emula a una persona ejecutando tareas manuales y repetitivas. A diferencia de una persona, un bot puede trabajar 7 por 24 por 365. Puede tomar decisiones basadas en reglas ya preestablecidas y se integra con cualquier otra aplicación a la perfección. Entonces, tenemos que aprovechar más la automatización para descargar el proceso típico de las personas que trabajan en recursos humanos. Ahora viene la parte importante. Cuando nosotros hablamos de ágil, voy a ocultar el chat aquí. Cuando nosotros hablamos de ágil, estamos hablando de dos formas de ver ágil en el contexto de recursos humanos. Primero, recursos humanos para ágil y Scrum, en donde el área, la función de recursos humanos se encarga de promover la cultura ágil dentro de la organización. Y para eso, recursos humanos y los profesionales de recursos humanos tienen que comprender qué es ágil, por lo que en el seminario completo yo hago una introducción acerca de ágil, los beneficios, los componentes, todos los componentes, roles, artefactos y eventos, y cómo funciona el flujo de trabajo de Scrum. Entonces, una vez que los profesionales de recursos humanos comprenden qué es ágil, comprenden qué es Scrum, pueden propagar ágil Scrum dentro de la organización. Eso es la primera forma en la que recursos humanos tiene un tremendo impacto dentro de la organización. Ahora, ágil y Scrum también puede incorporarse a las prácticas y procesos de recursos humanos. Y para eso también recursos humanos tiene que conocer los 10 cambios más importantes para la cultura, que ya mencionamos que es el factor fundamental de ágil, el liderazgo, y también siempre doy referencia a los profesionales de recursos humanos de otros recursos que tienen que leer luego de terminar el seminario. Entonces, ¿qué es Scrum? Scrum es un marco de trabajo. Jeff Sutherland, que es autor del libro Scrum, el arte de hacer el doble de trabajo en la mitad del tiempo, dice que Scrum cambia la cultura en la que la gente trabaja, lo cual puede asustar a algunos. Y me encanta eso de puede asustar, porque realmente cambia de tal manera a que muchas personas, principalmente aquellos que están en una posición de liderazgo formal anticuado, puede llegar a generar algún tipo de temor. Y John Kotter dice de que la cultura cambia únicamente luego de que has alterado las acciones de las personas. ¿Eso qué quiere decir? Que si sale recursos humanos, por ejemplo, y dice, ok, a partir de ahora somos una organización ágil, y el CEO dice somos ágil, y el CEO dice somos ágil, y la organización dice somos ágil, y todos tenemos remeras que dicen somos ágiles, y tenemos cuadros por todos lados, vivimos ágil. Eso en realidad no representa ningún cambio, simplemente son idealizaciones de lo que nosotros quisiéramos hacer. Cuando la organización realmente es ágil, cuando se alteraron las acciones de las personas. Y para alterar las acciones de las personas, nosotros tenemos que dar a las personas un marco de trabajo. Y ese marco de trabajo es, por ejemplo, Scrum. Así que lo que tenemos que hacer realmente es dar a las personas ese marco de trabajo, y a través de ese marco y incentivar ese marco de trabajo y recompensar ese marco de trabajo, allí las personas estarían cambiando sus acciones. ¿Cuál es el concepto o la idea de ágil? Es llevar cualquier idea al mercado más rápido. Todo producto,
nace de un concepto que tiene que ser desarrollado como un caso de negocio, que tiene que típicamente incluir algo de tecnología, por lo tanto desarrollado, desplegado en algún lugar para que pueda estar en operación, y en ese momento llega hasta el cliente. Y cuando llega al cliente recién realmente está generando valor para la compañía. Es decir, cualquier etapa previa que no sea tener contacto con el cliente no genera ningún valor para la compañía. Y eso es sumamente importante, porque podemos estar mucho tiempo trabajando en algo que no genera valor. Entonces, Ágil se encarga de resolver la parte desde concepto hasta desarrollo. Y otras prácticas tecnológicas como DevOps resuelven desde desarrollo hasta la entrega al cliente final. Y para aquellos que no son de tecnología y no son del mundo de Ágil, relato el manifiesto de Ágil, porque para los demás esto sería ya sumamente cansador, pero no podemos hablar de Ágil sin hablar del manifiesto Ágil. El manifiesto Ágil dice que los individuos y las interacciones son más importantes que los procesos y las herramientas. Que responder al el cambio es más importante que seguir un plan. Que la colaboración con el cliente es más importante que la negociación contractual, y que el software funcionando es más importante que la documentación extensiva. Pero a mí me gusta cambiar el último principio, porque Scrum puede ser aplicado, Ágil puede ser aplicado a cualquier ámbito. Me gusta el último principio, como valor agregado es más importante que documentación extensiva, porque Ágil en realidad se trata de agregar valor, y no solamente agregar valor, sino agregar valor más rápido. Ese es el principal objetivo de este marco de trabajo. Entonces, concentrado porque dice, 2 personas han ingresado a la sala de espera para esta reunión. ¿Podrías ver, Hugo, por favor, eso? Gracias. Ya están entrando. Gracias. Ok. Bien, entonces, el manifiesto ágil es sumamente importante porque es, cuando decimos que una organización es ágil, estamos diciendo que la organización vive el manifiesto ágil en su trabajo día a día. Entonces, saliendo de ágil y pasando a Scrum, ¿qué es Scrum? Scrum es un marco de trabajo para desarrollar, entregar y mantener productos. Podríamos decir que es agregar valor básicamente, que se basa en ciclos cortos de trabajo con retroalimentación, que busca la mejora continua, la calidad de los entregables, adaptarse y responder a los cambios, y maximizar la satisfacción del cliente. Ahora, fíjense, estos son los principios de Scrum en general. ¿Puede o no aplicarse estos mismos principios a recursos humanos? Claro que se puede. ¿Por qué? Porque recursos humanos tienen la intención de agregar valor a la organización, a los clientes internos, que serían todas las áreas de negocio que están necesitando, todos los profesionales, todos los empleados que están necesitando algo de recursos humanos, agregar valor a esas personas, y a los que están fuera de la organización, que son, por ejemplo, los candidatos a trabajar dentro de la organización, los que están en proceso de reclutamiento. Y se basa en ciclos cortos de trabajo con retroalimentación. Y eso es sumamente importante, es decir, ¿podemos aplicar estos ciclos cortos de trabajo? Sí. ¿Con una meta específica? Sí. ¿Con retroalimentación acerca del progreso? Sí. ¿Para tener mejora continua? Sí. Todos estos principios se pueden aplicar a recursos humanos. Para maximizar la satisfacción del cliente. ¿Y de qué cliente estamos hablando? Vuelvo a decir, si nosotros trabajamos en ciclos cortos para, por ejemplo, el reclutamiento e incorporación de personas, luego podríamos obtener retroalimentación acerca del proceso y preguntamos al candidato, ¿qué tal te pareció el proceso de reclutamiento? ¿Cómo te sentiste durante el proceso de reclutamiento? Y te dirá la experiencia. Realmente, ustedes verán en LinkedIn un montón de eso, no hace falta conversar mucho acerca de cómo un aspirante se siente en el momento en que es entrevistado, rechazado, es dejado de lado, no es notificado. Hay un montón de prácticas que hacen que las personas se sientan tratadas como personas. Y lo mismo de la satisfacción del gerente que está solicitando personas para trabajar con ella. Es decir, fueron contratados las personas correctas, fueran contratados en base a las habilidades que se necesitaban, están satisfechos con el proceso y los tiempos de contratación. Son muchas preguntas que Recursos Humanos puede hacer para saber si realmente está entregando valor a la organización, a los clientes internos y a los clientes externos. Por lo tanto, tenemos que comprender de que estamos hablando por un lado de Ágil y por otro lado de Scrum. Ágil es una cultura, es una filosofía basada en valores, principios
y prácticas. Mientras que Scrum es un marco de trabajo que aplica ciertos componentes de Ágil. Y si nosotros vemos a Ágil como toda esta torta, veríamos a Scrum como este pequeño pedazo de todo ese mundo que se llama Ágil. Entonces, es conveniente comprender esa diferencia. Entonces, cuando hablamos de Ágil, tenemos que básicamente recordar el manifiesto Ágil. Y cuando hablamos de Scrum, estaríamos hablando de todos estos roles, artefactos y eventos que voy a mencionar brevemente en esta presentación. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de Ágil y Scrum para las organizaciones? Hay beneficios a nivel de organización, beneficios a nivel de los profesionales en sí también, y beneficios a nivel de los clientes. Es decir, tenemos tanto a los stakeholders como los clientes, como los profesionales que trabajan dentro de la organización, abarcados por los beneficios de Ágil. Pero solamente veremos el beneficio para la organización, que es el que le interesa principalmente a las personas, que es aquellas organizaciones que son elite en las prácticas de Ágil, tienen el doble de posibilidades de alcanzar o superar los siguientes objetivos: rentabilidad, productividad, cuota de mercado, número de clientes, calidad de los productos y servicios, eficiencia operativa, satisfacción del cliente y cumplimiento de la misión y metas de la organización. Entonces, si el doble de probabilidades de cumplir todos esos objetivos no es suficiente razón para promover Ágil dentro de la organización, ¿cuál podría ser una buena razón? Todas las organizaciones quieren tener éxito, y con esto estamos duplicando las posibilidades de que no solamente alcancen, sino superen las posibilidades de alcanzar esos objetivos. ¿Qué ganamos con Ágil? Más alineación, donde todos dirigen su esfuerzo hacia las prioridades más importantes para el negocio. Más agilidad, teniendo equipos autónomos multifuncionales de alto rendimiento. Mayor capacidad de gestión, donde tenemos más agilidad y escalabilidad en la gestión de proyectos comparado con una gestión tradicional de proyectos que tiene mucha carga administrativa. Valor para el cliente, para la empresa y para el empleado. Mucho mayor autonomía, y la autonomía motiva. La autonomía hace felices a los empleados, pero con esa autonomía que viene a partir de la libertad, también conlleva mayor responsabilidad. Y también tenemos mucho mayor visibilidad de todo ese trabajo que tiende a ser invisible, especialmente en los trabajos que son trabajos creativos y los trabajos de tecnología. ¿Cuáles son los componentes de Scrum? Scrum tiene un flujo muy sencillo, donde hablamos de roles, y en los roles tenemos el dueño del producto o Product Owner, el Scrum Master y el equipo de desarrollo. Tenemos artefactos, y entre los artefactos tenemos el Product Backlog, el Sprint Backlog, el Sprint en sí, el Sprint Goal o la meta del Sprint y el tablero de quema de puntos. Y luego tenemos eventos o ceremonias que básicamente son reuniones. Tenemos la planificación del sprint, la parada diaria, la revisión del sprint y la retrospectiva del sprint. No voy a tener tiempo de dar una visión detallada de cada uno de estos roles, artefactos y eventos en esta presentación, pero sí lo voy a hacer en la del jueves 20. Pero sí me gustaría hablar acerca de un artefacto que es típico en los equipos de trabajo Scrum, que pueden incorporar los profesionales de recursos humanos inmediatamente, que es el tablero Kanban. Y el tablero Kanban no es más que una pizarra dividida en columnas, donde en su versión más básica tiene las siguientes columnas: el backlog, que sería todo lo pendiente por hacer; la columna de en progreso, que es en qué estamos trabajando; la columna finalizado, que es todo lo que terminó; y, por ejemplo, algo que no puede continuar porque necesita información. Y todo lo que vemos en esas columnas son post-it, tarjetitas, en las que nosotros vamos representando qué está pendiente de hacer. ¿Y qué es lo que permite esto? Hacer visible el trabajo invisible y poder enfocar los esfuerzos hasta terminar algo. ¿Por qué? Porque eso que estamos viendo allí abajo, que dice WIP Limit, Work in Progress Limit, es un límite que nosotros intencionalmente ponemos para no hacer una multitarea inefectiva.
Entonces, no podemos avanzar con otra tarea del backlog hasta que algo que esté en progreso haya finalizado. De esa manera, nosotros sí podemos enfocarnos en lo que realmente importa. ¿Cuál es el flujo de trabajo de Scrum? Esto es súper fácil. El dueño de producto se reúne con los clientes para generar un product backlog. El dueño de producto prioriza el backlog y se reúne con el equipo de trabajo para establecer un sprint backlog. El sprint backlog es el trabajo comprometido a realizar en un periodo de tiempo, que puede ser de 1 a 4 semanas, y a eso llamamos sprint. Ese sprint backlog es nada más que un subconjunto de todas las necesidades de los clientes. Luego tenemos la parada diaria, que es una reunión que se realiza todos los días, en donde se responden a 3 preguntas. ¿En qué trabajé ayer? ¿En qué trabajaré hoy? ¿Y qué está impidiendo mi avance? Podemos controlar el progreso con el tablero de quema de puntos, que es un tablero automático generado por la herramienta de trabajo. Y al final tenemos una entrega de valor a nuestros clientes. Entonces, si nosotros estamos hablando de cómo aplicar esto a recursos humanos, es muy sencillo. Necesitamos tener a alguien en recursos humanos que toma el rol de dueño de producto. El dueño de producto, ¿qué hace? Habla en 2 lenguajes, el lenguaje del cliente y el lenguaje de mi organización interna. Entonces, puede traducir ese lenguaje que tiende a ser complicado entre, si tomamos el ejemplo de tecnología, tenemos los profesionales que pueden hablar de negocio y pueden hablar de tecnología, y ese es el dueño de producto. Si tomamos a los profesionales de recursos humanos, tenemos aquel que puede hablar de negocio o de las necesidades del cliente interno de la organización y que puede transmitir eso a la inversa hacia recursos humanos y desde recursos humanos hacia las necesidades de la organización. Entonces, ¿cuál es el principal factor del dueño de producto? Que comprende ambos mundos. Y cuando hablamos del dueño de producto en recursos humanos, podríamos tener, por ejemplo, un dueño de producto que está especializado en atender las necesidades del equipo de gestión financiera. Podríamos tener un dueño de producto que está especializado en atender las necesidades del equipo de TI y otro del equipo de comercial y el equipo, etcétera, etcétera. El punto principal es que empezamos a especializar a los profesionales para que trabajen en conjunto, obtengan información, como me decían al principio de la presentación hoy con las conversaciones informales. Es muy difícil de que yo pueda hacer cambios en mi rol y me está impidiendo mi avance, básicamente hablando en lenguaje Scrum. Entonces, ese tipo de agilidad podemos lograr solamente si tenemos una conversación fluida con un representante de recursos humanos que comprenda cómo funciona esa parte de la organización y qué necesidades reales hay en esa parte de la organización. Entonces, el primer factor es quién es el dueño de producto en recursos humanos y cómo especializamos esos dueños de productos en ciertas funciones específicas para que puedan tener un diálogo mucho más apropiado con las necesidades de nuestros clientes internos. Perfecto. Entonces, tenemos el dueño de producto. Luego tenemos el Scrum Master. El Scrum Master es el que mejor conoce acerca de Scrum. Perfecto. Voy a saltarme esta parte porque me gustaría llegar a la siguiente parte donde puedo hablar mejor representando esto. Cuando nosotros hablamos de recursos humanos y de Scrum aplicado a recursos humanos, tenemos que comprender de que se puede aplicar a todo el ciclo de vida de talento. La estrategia de recursos humanos, la planificación de posiciones futuras, la creación de un pool robusto de talentos, la creación de una marca de reclutamiento, el reclutamiento, la selección, el cierre de trato, la incorporación, la creación de un plan de carrera, la gestión de la satisfacción del compromiso y la moral, la gestión del desempeño y la planificación de la sucesión. Podemos aplicar Scrum dentro de recursos humanos para todos estos elementos del ciclo de vida del talento. Y allí es donde vuelvo a esta parte que justamente es cómo ágil puede ser aplicado a recursos humanos. Y estuvimos hablando del dueño de producto o el product owner en recursos humanos, que tiene este rol de intérprete entre ese lenguaje desconocido, quizás muy dinámico, con el resto de la organización y recursos humanos, y viceversa. Siempre digo, hablando se entiende la gente. El problema es que las organizaciones grandes dejaron de hablar entre sí. Entonces tenemos que volver a recuperar
esta capacidad que tenemos los seres humanos de comunicarnos cara a cara, sumamente importante. El Scrum Master de recursos humanos es esa persona que dentro de recursos humanos conoce tan bien Scrum de tal manera a que puede encontrar la forma de aplicar todos los principios y prácticas de Scrum dentro de la gestión de todos estos procesos de recursos humanos que estuvimos hablando: nómina, pago, reportes al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, al IPS, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el equipo Scrum de recursos humanos. ¿Cómo organizamos el equipo de recursos humanos para que tenga en cuenta no subelementos de un profesional que trabaja en la organización, sino que tenga en cuenta la cadena de valor que ocurre desde que el profesional pasa por una entrevista de trabajo hasta que es incorporado, hasta que se mantiene durante la organización y finalmente o se va o, digamos, es despedido, no importa. Independientemente de eso, estamos hablando de un flujo de extremo a extremo que nosotros nuevamente tenemos que considerar en todos los aspectos o todas las etapas por las que va pasando este ciclo de vida del talento. Y típicamente nosotros en las organizaciones estamos acostumbrados a ver los silos. Aquí me encargo de la contratación, pero luego de la contratación, el onboarding ya no es responsabilidad de la contratación. Luego del onboarding, el plan de carrera ya no es responsabilidad del onboarding y así sucesivamente. Y se van generando estas fricciones dentro de la misma organización, típico de todas las organizaciones. Entonces, lo que buscamos es dejar de ver a la organización marcadamente vertical y empezamos a ver a la organización como un flujo de trabajo, como una cadena de valor. Y recursos humanos también tiene su cadena de valor, de extremo a extremo. Entonces tenemos que empezar a dividir diferente la lasaña, como se dice. Típicamente, la lasaña la cortamos así porque están todas las capas contenidas allí y no así nos comemos una capa de la lasaña. Entonces hay que empezar a ver mejor cómo dividimos la lasaña. Cuando hablamos de roles, artefactos y eventos, en la parte de artefactos, podemos decir, ¿cuál sería el ciclo de trabajo de recursos humanos? Podríamos decir, ok, en 2 semanas tenemos que cumplir esta meta en base a estas necesidades que trajeron los dueños de productos de recursos humanos. Tenemos un tablero Kanban donde controlamos nuestro progreso a través de nuestro tablero de quema de puntos que se va actualizando si usamos una versión Kanban digital. Súper fácil de trabajar de esa manera. ¿Para qué? Justamente para entregar frecuentemente valor, para tener mayor satisfacción del cliente y para poder tener reflexión y adaptación, que es uno de los eventos que ocurre al finalizar un ciclo de trabajo, que es, ok chicos, ¿qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Y qué podemos mejorar en la próxima oportunidad para seguir agregando más valor? Eso es sumamente importante. Así como existe el manifiesto ágil para el mundo de tecnología, existe el manifiesto ágil de recursos humanos en agilehr.org. Y el manifiesto ágil para recursos humanos dice que las redes de colaboración son más importantes que las estructuras jerárquicas, que la transparencia es más importante que el secreto, que la adaptabilidad es más importante que la prescripción, que la inspiración y el compromiso es más importante que la gestión y retención, que la motivación intrínseca es más importante que las recompensas extrínsecas y que la ambición es más importante que la obligación. Entonces, ¿cómo sabemos si somos ágiles en recursos humanos? Sencillo, si vivimos estos principios. Y a partir de allí nace todo lo que es ágil para recursos humanos. Y así como en Scrum también hay valores de ágil, tenemos los valores de ágil para recursos humanos. Y estos son los valores por los que vivimos en recursos humanos. Apoyar a las personas para participar, crecer y ser felices en su lugar de trabajo. Alentar a las personas a dar la bienvenida al cambio y adaptarse cuando sea necesario. Ayudar a construir y apoyar redes de equipos empoderados, autoorganizados y colaborativos. Nutrir y apoyar a las personas, la motivación y las capacidades del equipo, ayudarlos a construir el entorno que necesitan. Facilitar y fomentar el crecimiento personal para aprovechar las diferentes fortalezas y talentos de los empleados. A partir de allí nace todo lo que es ágil para recursos humanos. Y lo que buscamos es aplicar lo que llamamos las 3 vías de recursos humanos.
Y la primera vía es acelerar la entrega de valor de izquierda a derecha, que sería desde recursos humanos hasta el cliente. ¿Cómo? Reduciendo los tiempos de contratación, aprovechando el reclutamiento online, tener un pool robusto de talentos para que las contrataciones ya estén disponibles en el momento que nosotros necesitamos, tener acceso a recomendaciones internas, tener preentrenamiento o inducción ya basado en e-learning y no tener que hacerlo de una manera presencial, podría ser por lo menos semipresencial, y recurrir mucho más a la automatización para todo el proceso de preselección de los candidatos. Luego tenemos acelerar la entrega de valor de izquierda a derecha, es decir, del cliente hacia recursos humanos. Acelerar la retroalimentación, mejor dicho, que es valor para recursos humanos. Retroalimentación de los gerentes y empleados acerca de qué les parece el proceso de recursos humanos. Indicadores clave que realmente importan. Descriptivos de puestos dinámicos y nuevos roles que son necesarios no para hoy, sino para el futuro. ¿Qué necesitamos hoy para prepararnos para la empresa que queremos ser mañana? No para la empresa que somos hoy. Eso es sumamente importante, tener la visión a largo plazo, o mediano y largo plazo. La experiencia de contratación y la felicidad de los empleados. De allí cambiamos un poco esto que estamos acostumbrados a llamar clima por felicidad. Porque vuelvo a hacer la comparación. Clima es algo que está allí afuera. La felicidad es algo que surge de adentro. Entonces, eso es algo sumamente importante para trabajar dentro de las organizaciones, porque los empleados que son felices son mucho más productivos. Entonces, no hay que descuidar ese aspecto de las personas. Y finalmente, la tercera vía, que es crear y fomentar una cultura de seguridad psicológica, una cultura de alta confianza que permita la experimentación, tomar riesgos controlados y fomentar el aprendizaje organizacional, creando espacios para compartir conocimiento. Existen 10 cambios principales en recursos humanos para promover una cultura ágil dentro de una organización y convertir a la organización en una organización realmente ágil. Pero no tenemos tiempo para ver 10 cambios. Veremos solo uno de los cambios que yo considero probablemente el más importante, que es el cambio en el liderazgo. ¿Y cómo cambia el liderazgo? Cambia de ser un liderazgo basado en comando y control a un liderazgo basado en inspiración, de tener varios niveles de jerarquía a aplanar las jerarquías y trabajar en matrices, a lo que típicamente llamamos squads o escuadrones. Pasamos de un liderazgo de microgestión y desconfianza a un liderazgo que se enfoca más en el empoderamiento y la confianza inteligente, que quiere decir confíe, pero controle. Y todo el ciclo de Scrum nos permite tener esta retroalimentación que de alguna manera funciona como un control para garantizar de que estamos enfocados en lo correcto y que estamos entregando el valor que se necesita entregar. Y pasamos de un liderazgo que básicamente busca tener secreto y poca conexión, es decir, el liderazgo a puertas cerradas, con el liderazgo que promueve la transparencia y la conexión, mezclarse más con las personas, como se diría a un liderazgo a puertas abiertas. Richard Boyazzi, y esto me encanta porque es un profesor de psicología de la Case Western Reserve University, me encanta porque según los estudios que ellos hicieron en la universidad, resolvieron de que 50% de los gerentes no agregan valor a nadie. Entre el 20 y el 30% agregan valor al punto de vista de alguien. Y eso quiere decir de que entre el 70 y 80% de los gerentes hoy podrían desaparecer y la organización no solo continuaría funcionando, sino que funcionaría mejor. Entonces, esto es un llamado de atención importante para las organizaciones. Tenemos que hacer cambios en el liderazgo. ¿Y qué tipo de liderazgo tenemos que promover? El liderazgo que llamamos el liderazgo transformacional. ¿Y qué características tiene? El liderazgo transformacional es un modelo en el cual los líderes inspiran y motivan a sus seguidores a alcanzar un alto desempeño apelando a sus valores y sentido de propósito,
facilitando el cambio organizacional a gran escala. Estos líderes alientan a sus equipos a trabajar hacia una meta común a través de su visión, valores, comunicación, modelado a través del ejemplo y su evidente preocupación acerca de las necesidades personales de sus seguidores. ¿Y cuáles son las características de un líder transformacional? Estimulación intelectual, desafiando el status quo del equipo, desafiando al equipo a hacer nuevas preguntas constantemente, desafiando al equipo acerca de las suposiciones básicas que ellos tienen acerca de cómo se hace el trabajo. Una comunicación inspiracional. Inspira el orgullo de ser parte del equipo. Dice cosas positivas acerca del equipo. Inspira pasión, motivación. Alienta a las personas a ver que los cambios traen oportunidades más que dificultades. Un liderazgo que apoya, considera los sentimientos de las otras personas antes de actuar y es consciente de las necesidades personales de los demás y le importan los intereses de cada persona. Promueve el reconocimiento personal donde elogia al equipo por un trabajo mejor del promedio, reconoce las mejoras en la calidad del trabajo, elogia personalmente el trabajo sobresaliente de cada persona. Y claramente el factor fundamental que es la visión, donde comprende la dirección de la organización, del equipo y el horizonte a 5 años del equipo. Esta es una encuesta que hicimos a profesionales de una organización de tecnología en donde se preguntó a 392 de ellos qué características debían tener los líderes de la organización del siglo XXI. Y respondieron esto: motivador, buen relacionamiento, promover el trabajo en equipo, buen comunicador, visión, creativo, adaptable. Si nosotros transpolamos esto a lo que es la característica del líder transformacional, tenemos que son exactamente las mismas características que estamos definiendo. Reconocimiento personal, motivador, buen relacionamiento que apoya, buen comunicador, comunicación inspiracional, visión estratégica, visión, creativo, innovador, estimulación intelectual. ¿Y por qué no dice promueve el trabajo del equipo en líder transformacional? Porque cuando hablamos de Scrum, ya estamos partiendo de la base de que trabajar en equipo es un factor fundamental. Así que me encanta esto que dijo John Naisbitt. Los avances revolucionarios más importantes del siglo XXI no ocurrirán por la tecnología, sino por un concepto expansivo de aquello que implica ser humano. Si quieren ver la versión completa de este seminario, son prácticamente 3 horas. Primera parte, todo lo que es Agile y Scrum. Segunda parte, los 10 cambios que son necesarios para implementar Scrum y promover Scrum dentro de una organización. Los invito el jueves 20 de agosto a las 19 horas, hora de Paraguay. Mientras tanto, mantengan la calma y sean humanos. Muchas gracias. Con esto termino la presentación y si alguien tiene alguna pregunta, estoy disponible para responder a esas preguntas. Voy a habilitar el chat. ¿Dónde está? Hay varias preguntas, Iván, de Carlos Arturo Quito. ¿Me podrías indicar las preguntas, por favor? Porque no estoy pudiendo activar el chat. Te leo, si te parece. Sí, por favor. ¿Primero desafiar o primero observar antes de desafiar? Carlos, si puedes habilitar tu micrófono para aclarar la ¿Primero desafiar o primero observar antes de desafiar? Bueno, me gustaría una elaboración un poquito mayor de esa pregunta. Carlos, si puedes activar tu micrófono y le comentas un poco a Iván. Yo creo que, a ver, así para responder atrevidamente, sin profundizar más en la pregunta, yo creo que uno de los principios esenciales es busque primero comprender. Yo creo que a partir de allí nace todo. Entonces, cuando alguien quiere... Hay una frase que dice, si realmente quiere comprender algo, trate de cambiarlo. Entonces, no podemos ir a desafiar algo sin comprender primero qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y qué es lo que puede mejorar si nosotros tomamos el aspecto de la retrospectiva de las prácticas de Scrum, por ejemplo. Entonces, yo creo
de que uno no puede ir a desafiar algo sin tener una correcta comprensión de qué es lo que funciona mal, qué es lo que de alguna manera puede mantenerse y cuáles son los principales pequeños cambios que tenemos que hacer para lograr ya un resultado que nos permita demostrar de que estamos realmente hacia el camino correcto. De todo esto es práctica, digamos, principios de ser ágil. Entonces, creo yo, siempre creo yo, de que, digamos, hay personas que cuando hablamos del típico coaching dicen, lo primero que necesitamos es una visión a dónde queremos ir. Eso es fundamental. Entonces, hay algunos que dicen, quiero partir de dónde estoy y saber a dónde quiero ir para saber cuál es la distancia que tengo que recorrer. Algunos dicen, no, si yo parto de donde estoy, puedo limitarme a lo que ahora ocurre como impedimento para llegar hasta aquí. Entonces, otros dicen, no, partamos de a dónde quiero ir y luego veo en dónde estoy, de tal manera que donde estoy no sea una limitante, porque ya primero vi y sentí, visualicé dónde quiero llegar. Perfecto. Yo realmente creo que no hay mucha diferencia entre esto y aquello, desde cuando uno tiene una mentalidad de cambio, de abundancia, de crecimiento. Pero sí creo que es importante tener ambas cosas. Lo primero es, ¿a dónde quiero ir? La visión. Lo segundo es, ¿dónde estoy? Es decir, ¿cuál es la situación actual? Y a partir de allí, ¿qué camino tengo que recorrer para llegar a donde quiero estar? Por lo tanto, si veo primero desafiar o primero observar antes de desafiar, yo creo que tenemos que desafiar a las personas, tenemos que ir a desafiar a las personas a que hagan el cambio. Pero ¿por qué las estamos desafiando? No estamos desafiando simplemente porque dijimos de que esto es la moda o esto es lo que está funcionando. Tenemos que desafiarlas porque realmente observamos de que así como estamos, algo no está funcionando. Por lo tanto, debo partir ya de la base de que mi desafío llegó posterior a una observación de algo que no está funcionando o de algo que quiero lograr. ¿Por qué digo eso? Porque si yo llevo un desafío a un equipo que no está preparado para aceptar ese desafío, va a ser tremendamente difícil alcanzar el objetivo a donde quiero llegar. Entonces, si yo comprendo a quién, a ver, digamos, primero desafiar u observar, vamos a hacerlo sencillo. Hay una barra de 7 personas y las 7 personas son fisicoculturistas. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a observar primero antes de ir a desafiar o vas a ir a desafiar a esas 7 personas a una pelea callejera? Y yo creo que primero vas a observar y vas a ver en qué te estás metiendo antes de hacer el desafío. Creo que por ahí viene lo mismo en las organizaciones. Me voy a una organización y veo cuál es el clima cultural actual. Si yo tengo un montón de gerentes, desde el CEO para abajo, que son súper tradicionalistas, ir a desafiar y probablemente no sea la mejor forma de comenzar. Por lo tanto, vuelvo a insistir, creo que primero es mejor observar, tomar una temperatura y a partir de allí ver hasta qué punto puedo desafiar a una persona. Si yo soy un personal trainer y mi coachee está en este momento con un sobrepeso y puede hacer solamente 10 minutos de actividad física, no le voy a desafiar a que haga 1 hora y media de ese entrenamiento. Entonces, siempre tengo que partir de dónde en este momento estoy parado antes de tirar o lanzar un desafío. ¿Qué más preguntas tenemos por ahí, Hugo? A ver, acá hay una... por favor, adelante. Yo tengo una pregunta bien interesante. Buenas noches para todos. Saludos desde Colombia. Mi nombre es Marcela Gómez y pues mi pregunta va un poco diferente al contexto anterior. Ahora va. Más que todo va dirigido al Departamento de Recursos Humanos. En este momento de crisis o pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, ¿qué hace el equipo de recursos humanos para mantener el hilo emocional en la organización? Bien. Bueno, yo creo que hay un factor fundamental que recursos humanos puede llevar y es comunicar. Estar siempre en contacto, estar siempre cerca y
creo que uno de los pilares de Scrum es la transparencia. Y cuando las personas saben realmente qué es lo que está ocurriendo y cuando tienen una comunicación fluida por parte del director, de sus gerentes, de algún representante, inclusive recursos humanos, diciéndoles, esta es la situación, así estamos yendo, esto está yendo bien, esto está yendo mal, esto, tenemos perspectivas de mejora. Tener una comunicación constante de parte de recursos humanos con todos los empleados, diciéndoles cómo está progresando la situación, creo que es sumamente importante, porque de lo contrario empiezan a ocurrir los chismes de pasillo, las suposiciones, y lo peor que un empleado puede tener en un momento de crisis es no saber qué está pasando y qué va a suceder después. Yo creo que a todos nos pasa eso. Si alguna vez alguno de ustedes tuvo un familiar que está enfermo y, por ejemplo, entra a una intervención quirúrgica o está en una sala de terapia intensiva, ¿qué es lo que más genera ansiedad en las personas? No saber qué es lo que está sucediendo con esa persona. En el momento que te informan, te avisan, te notifican, te mantienen permanentemente comunicado de lo que está sucediendo, no deja de preocuparte, pero la ansiedad se reduce. Entonces, creo que una de las cosas que pueden hacer es mantener permanentemente en comunicación de una manera transparente, permanentemente dentro de lo que las, digamos, políticas culturales de la organización permitan. Cuanto más transparencia, mejor, dependiendo de cómo es la cultura de la organización. Pero mantener una comunicación constante es sumamente importante. Otra cosa que pueden hacer es, si tienen algún esquema o un programa de bienestar, nosotros tenemos uno, y se hacen charlas con un profesional en psicología acerca de cómo gestionar, cómo manejar todas estas situaciones de dificultades, de estrés, de tener que convivir tanto con las responsabilidades del hogar como con las responsabilidades profesionales. Entonces, esas conversaciones también son sumamente importantes. Entonces, podrían promover sesiones en línea de conversaciones con un psicólogo. Podrían tener un psicólogo en línea que hacen a través de agendamientos, sesiones uno a uno con los profesionales que trabajan dentro de la organización. Entonces, todo eso es, digamos, parte desde recursos humanos, o desde el CEO a través de recursos humanos, al resto de la organización puede ayudar. Otra cosa que puede ayudar, que en Colombia no estoy seguro que esté disponible, pero sí está en Paraguay, es a mí me encantan las mesas redondas de la fundación de John Maxwell y Transformación Paraguay. ¿Por qué? Porque allí las personas se reúnen en grupos pequeños, no hace falta que esté interviniendo mucho el área de recursos humanos, y estas personas comienzan a conversar informalmente, por decirlo así, pues son conversaciones informales basadas en valores, pero valores que son sumamente importantes en estos momentos, como el compromiso, la responsabilidad, la integridad, el trabajo duro, las prioridades, un montón de valores donde se juntan las personas en pequeños grupos de 5 a hacer la lectura del valor, reflexionar sobre el valor y establecerse metas. ¿Y qué permite eso? Que las personas no se sientan solas, que se sientan escuchadas, que se sientan acompañadas, que tengan algo por el cual mantener su objetivo en una semana, porque todo esto se hace semanalmente, una vez a la semana, una vez a la semana. Entonces las personas tienen una razón para estar mejorando y durante esa semana saben de que un pequeño progreso hicieron en su ámbito personal y profesional, porque están vinculados de ambas maneras. ¿Qué te pareció esa respuesta? Y no sé si logró responder a la duda que tenías. Muy bien, Iván, muchísimas gracias. Pues yo también, más que escuchar, es cómo llevarle la parte emocional a nuestros colaboradores, porque manejar, como tú dices, el líder se transforma hoy día. Si nosotros empezamos desde adentro a ayudar a nuestros colaboradores, así vamos a adquirir más metas o a llegar a ese objetivo, pues yo creo que es momento de apoyo, no de valorizar a las personas. Entonces te agradezco muchísimo por ese aporte. Y pues nada más, gracias. Ok, perfecto. ¿Quién más? A ver, tenemos el líder primero se desafía a sí mismo. Claro, eso sí, el cambio comienza conmigo mismo y el desafío comienza conmigo mismo.
actúa, luego se queda callado y luego vuelve a desafiarse. Actúa y así, si lo hace bien, a alguno le gusta, hace lo mismo y allí ya generó el cambio antes que decir hacer. Sí, ahí está. Me encanta esta parte, Carlos, de Colombia. Es sumamente importante. Ahí la clave es la siguiente. Tengo que vivir mis palabras. Tengo que hacer lo que digo que se tiene que hacer. Porque mis acciones tienen más influencia de cualquier cosa que yo pudiera decir. Claro, la coherencia, sin ninguna duda. Yo creo que no hay nada funciona mal, el contexto puede validar cualquier comportamiento. Creo que lo mejor es observar el contexto y evaluar si en ese contexto es sostenible, sustentable y resiliente. Yo creo que la cultura y el contexto claramente modelan las acciones de las personas. Pero también creo de que hay una cultura y un contexto en el que es más favorable para las personas prosperar y para las personas progresar. Y creo que los líderes tienen gran influencia en esa cultura. Por lo tanto, yo, si bien no puedo afirmar de que no hay una cultura mala, yo estoy más desde el punto de vista de que sí hay una cultura que no es saludable, que es la cultura del temor, por ejemplo, la cultura de generar, infundir miedo en las personas y a través del miedo en las personas hacer de que las cosas sucedan. Yo creo que esa es una cultura que no es favorable. Por lo tanto, el contexto, sí, esa es la cultura de la organización, eso es lo que va a estar como una norma y el comportamiento va a propagarse de esa manera. No va a haber poca creatividad, va a haber poco riesgo, va a haber un montón de cosas que van a estar limitadas porque las personas tienen miedo. Si yo remuevo el miedo, y me encanta lo que dice Richard Sheridan, que es CEO de una organización que se llama Menlo Inc., escribió un libro que se llama Joy Inc., él dice, para que una cultura prospere, debes remover el miedo manufacturado de la organización. Entonces, como digo, yo estoy muy a favor a que la cultura influencia a las personas y que exista una cultura más favorable para las personas y por ende para la organización. ¿Qué más tenemos por aquí? Piernas para correr. Buenas noches, necesito ayuda para evaluar una cultura naranja y su posibilidad para transformarse. ¿Conocen evaluadores gratuitos? Gratuitos. La verdad que gratuitos no conozco. ¿Es el momento propicio para trabajar la salud mental? Sí. ¿Se alzará a alguna plataforma, Hugo? Eso depende de ustedes. Bueno, yo les comento que sí, les comento que vamos a estar en la plataforma, o sea, en YouTube, este webinar y les compartí el link ahí. Perfecto. Con el home office, la línea entre lo personal y lo laboral se hizo más difusa. Ya no hay diferencia. Las organizaciones se tendrían que abrir a hablar de salud mental. De hecho, la salud mental sin estigmatizar es algo que todos tenemos que comenzar a promover porque hay mucho de qué hablar allí. Fíjense de que aquí en Paraguay, desde que se declaró la cuarentena, más de un suicidio por día como consecuencia de todas las dificultades que las personas están teniendo. Entonces, hablar de salud mental es algo que no podemos posponer y hay que hablarlo abiertamente. Y no solamente hay que hablarlo abiertamente, sino que tenemos que volver a ser perceptivos de aquellas personas que están a nuestro alrededor. Porque a veces una simple palabra que es, te noto decaído, te pasa algo, te puedo ayudar, te gustaría hablar al respecto, puede marcar una gran diferencia. Pero ¿qué pasa? Vivimos tan individualizados en la casa, en las organizaciones, con la tecnología, de que estamos perdiendo esta capacidad de empatizar con las personas. Y es sumamente importante. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sencillo, levantar la mirada un poquito más de vez en cuando. Eso es lo que todos podemos hacer. Hablar de estrés, ansiedad, depresión, exacto, comunicación. Aquí tenemos un espacio en mi tab, que el líder sea abierto y atento a estos síntomas y signos, exactamente. Es más, ¿cómo hacemos cuando nuestro equipo se volvió remoto
y el líder nunca se comunica o se comunica solamente para dar malas noticias. Eso, por ejemplo, es un aspecto que tenemos que empezar a evaluar y medir como algo que realmente importa. El líder transformacional se transforma y transforma, sí, porque allí tenemos la ley del tope. Si el líder está a este nivel, nadie puede superar el nivel del líder. Entonces nosotros necesitamos que el líder esté a este nivel. Y a partir de allí, que las personas vayan creciendo contigo. No solamente te quedas en este tope, sino que esto tiene que ser el trayecto natural de todo tu tiempo de vida profesional. ¿Qué más tenemos por aquí? Influencia mutua, se cuida y cuida, exactamente. Es como el típico caso de los aviones. Sí, hay una despresurización en la cabina, adultos, pónganse primero la mascarilla y luego a los niños. Entonces, si yo quiero ayudar a las personas, cuidar a las personas, lo primero que tengo que hacer es cuidar de mí mismo. ¿Qué te parece en este contexto promovido para el cambio y será algo que permanezca? No entendí bien la pregunta, pero yo creo que ágil que vino para quedarse. Yo creo que, por ejemplo, el teletrabajo vino para quedarse y necesitamos de que se combinen ambas herramientas, tanto las herramientas de colaboración y comunicación para el teletrabajo con un marco de trabajo. Si esos dos factores se combinan bien, yo creo que no hay forma de ir atrás. Y estoy convencido de que muchas personas que aún no están tan a favor del trabajo y trabajar desde la casa es porque no lograron tener esa buena combinación de prácticas y tecnología que hace de que realmente funcione mejor de lo que podría funcionar en un ambiente, o también por lo menos como podría funcionar en un ambiente de oficinas abiertas. Les invito a todo el ciclo de charlas, salud mental de las organizaciones, Pacto Genial, excelente Iván, invitación. Sí. perdón que te interrumpa. Nada, quería nomás darle un poquito al cierre, ya para poder completar la horita, la horita del webinar. Bueno, mira, en nombre de toda la comunidad, te quiero agradecer muchísimo, Iván, por tomarte este tiempo, compartir esto que sabes y vemos que te apasiona. O sea, se nota tu ojo brilla cuando hablas un poquito de gestión de recursos humanos y más cuando lo estás mezclando con la agilidad, ¿verdad? Para mí es la primera vez, yo creo que más de uno es la primera vez que escucha este tipo de enfoque. Bueno, mira, Marcelo, ahí está Marcelo de Filippi, que es mi mano derecha. Marcelo, no sé si querés comentar algo, agradecerle un poquito a Iván. Hola Iván, ¿cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo te va? Ahora sí, hace rato te dije a vos, hola Marcelo, y no me di cuenta de que Marcelo no se deja la barba. Entonces, no, ahora sí. yo soy más lindo. Muchas gracias, Iván. Yo agradecido. No, voy a escuchar después la grabación porque justo cerré ahora a las 9 un entrenamiento y me sumé recién nomás, pero estuve escuchando y viendo los comentarios y voy a dejar escapar la oportunidad de comentarles de que, bueno, esta charla se va a subir al canal de YouTube de la comunidad. Ahí les compartimos el link. También se pueden sumar para enterarse de las siguientes actividades desde el Meetup, que lo pueden descargar al celular. Y estamos construyendo de a poco una mailing a través de MailChimp, donde por eso estamos pidiendo registro de toda la gente que le interese estas charlas. Y ahí hay un link donde pueden, si no se enteraron de esta charla por una mailing o entraron directamente con un link que les compartieron, entonces pueden registrarse en ese formulario para que les lleguen los correos informativos de las siguientes charlas que vamos a ir teniendo. Si me permitís, quiero invitarles para la siguiente charla el próximo viernes. Todavía no está agendada en el Meetup, pero es una charla con Luis Mulato de Colombia sobre justamente, ya que Iván habló del tema de la cultura organizacional, bueno, vamos a seguir con el tema. En este caso es hackear culturas, una misión posible.
Luis Mulato es un profesional, un Agile Coach, que está con muchísima experiencia hace muchos años. Tuve la suerte de conocerlo en el 2015. Él es instructor de Management 3.0, de Lean Change Management, y tiene varias investigaciones hechas relacionadas al cambio organizacional y tiene muchas cosas para contar al respecto. Y ya estuvo por Paraguay en 2 oportunidades dando estos talleres de Management 3.0. Ahora todo es virtual. Él quedó atrapado en Buenos Aires. No sé si sigue por ahí. Pero estaba en Buenos Aires hasta hace unas semanas. Y bueno, la idea un poco es que invitarles a todos a que puedan participar. Vamos a publicar en breve esto en el Meetup. Y les va a llegar evidentemente también el correo electrónico de esa mailing que les comenté, ¿sí? Y aprovechen al máximo también, así como lo aprovecharon a Iván con todo su conocimiento y experiencia. Bueno, ahora también va a haber un profesional con mucha experiencia en la gestión del cambio organizacional y que va a recibir sus consultas también, ¿sí? Bueno, yo de mi parte, muchísimas gracias nuevamente y nos estamos viendo el próximo viernes. Muchas Yo de mi parte gracias. también, Buena charla. muchísimas gracias. 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 Gracias a todos. Gracias, Marcelo. Gracias, Iván. Gracias a todos por conectarse. Que tengan un buen descanso y nos estaremos viendo el próximo viernes por el mismo canal a la misma hora.